Bueno, en esta mañana vamos a ver un tema que es de suma importancia, como los demás temas que hemos estado viendo. Nuestro tema del día de hoy se llama Los mandamientos del Nuevo Testamento. Vamos a iniciar orando, poniéndonos delante del Señor, agradeciéndole por este día que el Señor nos ha permitido nuevamente levantarnos, amanecer con vida. Pues agradecerle a Dios todas las bendiciones que ha traído a nuestras vidas, porque pues si no fuera por su gracia y su misericordia, pues no estaríamos en este lugar, no estaríamos aquí todavía, ¿verdad? Entonces, pues tenemos que agradecerle al Señor por su bendita misericordia, por el amor que nos tiene y pues por todas las bendiciones. Amado Padre, en esta mañana estamos aquí delante de ti, dándote gracias, mi Dios, porque nos has permitido amanecer con bien, nos has permitido amanecer con vida, porque a través de toda esta semana nos bendeciste, nos proviste, Señor, de todo lo necesario, no nos hizo falta nada absolutamente, Padre, porque tú lo eres todo en nuestras vidas. Y teniéndote a ti, amado Dios y Padre Santo, lo tenemos todo. Tú eres el gran yo soy, tú eres el Dios poderoso, el Dios soberano, Dios misericordioso. Y te agradecemos porque contigo, Señor, estamos seguros. Contigo, amado Padre, nada nos hace falta, mi Dios y Señor, porque tú tienes cuidado de nosotros y nos abrazas, Señor, nos guardas, nos proteges, nos cuidas, nos bendices. Gracias, papá, por todo ello, mi Señor y Dios. Y en esta mañana nos ponemos delante de ti para que tú seas derramando de tu Santo Espíritu sobre de mis hermanos, sobre de mis hermanas que en esta mañana van a estar presentes en esta clase. Clamo a ti también, mi Dios, para que tu Santo Espíritu obre a través de mi vida y que tu Santo Espíritu, Señor, abra el entendimiento, abra, Señor, el corazón de mis hermanos y de mis hermanas que van a estar en esta mañana presentes en la clase y que ellos, mi Señor amado, sean buenos receptores de tu palabra. Pero como dice, Señor, también tu palabra, que no sean solamente oidores, sino que sean hacedores, Señor. Ayúdanos, Padre mío, a llevar por obra tu palabra, a poner por obra tu palabra, que no solamente la oigamos y la olvidemos, mi Señor, sino que todo el tiempo la estemos recordando y estemos poniendo por obra toda tu enseñanza, toda la palabra, Señor, que tú traes a nuestras vidas en todo tiempo y en todo momento, mi Señor. Yo te doy gracias por la vida de cada una de mis hermanas y de cada uno de mis hermanos que se van a conectar en esta mañana. Y, amado Padre, me pongo delante de ti, Señor, para que tú seas usando mi vida, Señor, que tu Santo Espíritu obre a través de mi vida, a través a través de mi boca, Señor, en el nombre bendito de mi Señor Jesucristo. Amén. Bueno, hermanos, vamos a comenzar nuestra clase. Creo que ya estamos la mayoría. Entonces, en esta mañana vamos a ver los mandamientos del Nuevo Testamento. Ay, tengo mucho frío. ¿Ustedes no tienen frío? Sí hace, Bueno, hermano, aunque ya salió un poquito el sol, hace. sí, sí está haciendo mucho frío. Bueno, vamos a ver los mandamientos del Nuevo Testamento. ¿Cuál es el objetivo de esta clase? Aprender a amar a Dios y al prójimo. ¿Ustedes recuerdan cuál es el gran mandamiento que Jesús nos dejó? Amar al prójimo. Sí, ¿verdad? A lo que le llaman la regla de oro, ¿verdad? Amar a nuestro prójimo. Entonces, en esta clase vamos a aprender, pues precisamente eso a través de la palabra, cómo es que el Señor nos manda, no solamente, principalmente amarle a Él, ¿verdad? Por sobre todo. Es el primer mandamiento que el Señor nos da, amar a nuestro Dios. Y el segundo dice que es amar a nuestro prójimo, ¿verdad? Esos fueron los dos mandamientos que nuestro Señor Jesucristo nos dejó como una regla principal. ¿Por qué sería eso? A ver, ¿alguien me quiere decir?
¿Qué dijo Jesús cuando dijo que amar a Dios y amar al prójimo? ¿Qué fue lo que enseguida dijo? Que en eso se encerraba ¿qué? Todos los demás ¿Alguien lo- Todos los mandamientos. demás mandamientos, ¿no? Porque Toda la pues si ley. tú amas a Dios y a tu prójimo, ajá, ahí estás cumpliendo ya todos los mandamientos del Antiguo Testamento y todavía pues más, ¿no? Amén, así es. Sí, Jesús dijo que ahí se encerraba toda la ley, ¿verdad? O sea, si nosotros amamos a Dios principalmente y amamos a nuestro prójimo, pues estamos completamente cumpliendo todo lo que el Señor nos demanda a través de su palabra. Vamos al primer punto. El primer punto dice, en el amor se cumple toda la ley. Lo que les estoy diciendo ahorita que Jesús nos dejó dicho, ¿verdad? En Mateo 22, 36, 40 dice, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento, y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Entonces, Jesús nos dejó como máximo mandamiento, se podría decir, amar a Dios y amar a nuestro prójimo. Lo que Dios nos pide a todos los que creemos en nuestro Señor Jesucristo y a los que recibimos la salvación, que tengamos un amor ferviente, primeramente por Él, porque dice que lo debemos de amar con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente. Y por lo consiguiente, debemos de amar a nuestro prójimo, porque si nosotros amamos a Dios, obviamente, de ahí podemos amar a Dios porque, perdón, al prójimo, porque Jesús mismo dijo, ¿cómo puedes amar a tu prójimo que lo ve, cómo no amas a tu prójimo que lo ves y dices que amas a Dios que no lo ves? ¿Verdad? Entonces, tenemos que amar primeramente a nuestro Dios. Y cuando nosotros aprendamos a amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente, por lo consiguiente vamos a poder amar a nuestro prójimo. Tenemos que tener eso siempre presente, presente, presente. Hay hermanos que dicen, cuando te suceda algo, piensa, ¿qué haría Jesús en tu lugar? ¿Verdad? Que si te pasa, si alguien te ofende, ¿qué haría Jesús en tu lugar? Si alguien te agrede, ¿qué haría Jesús en tu lugar? Entonces, ahí nosotros tenemos que recordar siempre esos dos mandamientos, que tenemos que amar primeramente a Dios y también amar a nuestro prójimo. Vamos a Tesalonicenses, primera de Tesalonicenses 3:12. Dice, y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros. En Gálatas 6:10 dice, así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Aquí el Señor nos está hablando a través de su palabra, diciéndonos que hagamos crecer, el Señor os haga crecer, que el Señor nos haga crecer y abundar en amor los unos para con los otros. A veces nos cuesta un poquito de trabajo, ¿verdad? Nos cuesta un poquito de trabajo a amar a nuestro prójimo, principalmente pues aquellas personas que nos han lastimado, que nos han agredido, que nos han tratado mal. Pues sí, sobre todo cuando hemos tenido malas experiencias, incluso en la misma iglesia. A veces hemos tenido alguna mala experiencia con alguna hermana, con algún hermano, y pues entra en nosotros ese resentimiento en nuestro corazón. Y pues a veces no queremos saludar al hermano, no queremos saludar a la hermana porque tenemos en nosotros
ese sentimiento de que nos hizo algo, de que nos habló mal o de que nos trató mal, etcétera. Y pues a veces le damos la vuelta a la hermana o le damos la vuelta al hermano, ¿verdad? Con tal de no toparnos, porque llevamos en nosotros pues ese dolor, ese resentimiento. Pero aquí abajo dice en Gálatas 6:10, dice, así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, mayormente a los de la familia de la fe. El Señor nos manda que le hagamos bien a todos, absolutamente a todos. No importa quiénes sean, de qué raza, de qué denominación, no importa, sino que siempre vamos a tratar de amar al prójimo, de hablarle bien a las personas, de dirigirnos con respeto a las personas, etcétera. Y principalmente dice a la familia de la fe. O sea, si nosotros queremos ayudar a alguien, por ejemplo, ahorita que está pasando lo de los huracanes, que estamos viendo que pues en Acapulco otra vez el huracán pues otra vez hubo inundaciones, otra vez hay situaciones difíciles, etcétera. Se les tiene que ayudar primeramente ¿a quién? A los que sean familia de la fe, o sea, a los hermanos que viven en Acapulco. Recuerden que el año pasado, cuando fue también el huracán, Calacuaya estuvo llevando camiones de ayuda a ese lugar y se les llevaba a las iglesias, a donde habían tenido desgracias los hermanos. No es porque Dios sea elitista ni porque Dios diga, no, pues es que nada más ayuda a los que son de tu fe, a los demás no los ayudes, no, sino que el Señor nos manda que primero nos dirijamos a nuestros hermanos en la fe. ¿Por qué? Porque ellos son una familia, porque son parte del cuerpo de Cristo. Todos, acuérdense, hermanos, todos formamos parte del cuerpo de Cristo. Y dice la palabra de Dios que Cristo es la cabeza. Entonces, por lo tanto, tenemos que amar y dar, ayudar a los hermanos de la fe primeramente y posteriormente, pues, a los demás hermanos cuando haya, perdón, a las demás personas cuando haya alguna necesidad, pero a nuestros hermanos en la fe tenemos que amarlos. ¿Por qué? Porque son, les repito, son parte del cuerpo de nuestro Señor. Dice la palabra que una mano no le va a decir a la otra mano, no te necesito, o un pie al otro pie no le va a decir, no te necesito. Entonces, como un solo cuerpo que somos en Cristo, tenemos que ayudarnos, porque yo no puedo darle un manazo a mi mano izquierda con la mano derecha, ¿verdad? Y decirle, ay, ¿sabes qué? Quítate de aquí. O o mi mano no le puede dar un puñetazo al ojo y decirle, ay, ¿sabes qué? Me caes mal. O a una oreja, ¿verdad? Para nada. ¿Por qué? Porque es parte de mi cuerpo. Entonces, como cada miembro que forma parte de mi cuerpo, tengo que amarlo, tengo que, como dice la palabra de Dios, vestirlo, tengo que alimentar mi cuerpo, etcétera. Así somos, debemos de ser en el cuerpo de Cristo, hermanos. Amar a nuestros hermanos en la fe y ayudar a nuestros hermanos en la fe, pero eso no distingue de que también amemos y ayudemos a las personas pues que están fuera del cuerpo de Cristo, ¿verdad? A ver, ¿alguien me quiere decir qué significa prójimo? ¿Alguien me quiere decir? Cualquier ¿Perdón? persona, cualquier persona ajena a ti. Ajá, exactamente, pero hay una palabra, ¿no? Bueno, prójimo quiere decir próximo, sea próximo. La palabra, perdón, la persona que está próxima a nuestro alrededor, la persona que está cerca de nosotros, la persona que está, a nuestro alrededor, ya sea en la escuela, en el trabajo, en la calle, los vecinos, etcétera.
A donde quiera que acudamos, siempre va a haber personas a nuestro alrededor. Entonces, todas las personas que están a nuestro alrededor, donde quiera que nosotros estemos o donde quiera que nosotros vayamos, ellos son nuestro prójimo, o sea, son próximos a nosotros, los que están a nuestro alrededor. Entonces, por lo tanto, no hay distinción. A todas las personas que nosotros conozcamos o que nos rodeen, ellos son nuestro prójimo. Entonces, a todos los tenemos que amar. Cuando nosotros amemos a Dios, como les decía yo, entonces vamos a aprender a amar a nuestro prójimo. Dice, en el segundo punto dice, el que no ama no conoce a Dios y está en muerte. En primera de Juan 4, 7, 8 dice, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Entonces, aquí en esta cita bíblica, hermanos, nos dice que el amor, recuerden que el amor, hermanos, es un fruto. ¿Se acuerdan de qué es el fruto? ¿El amor? ¿El Sí, amor de de qué los es? Espíritu Santo. ¿Perdón? ¿Perdón? De los frutos, los frutos del Espíritu Santo. Amén. El amor forma parte del fruto del Espíritu Santo. Entonces, por lo tanto, si nosotros tenemos al Espíritu Santo, como ya vimos esa clase del fruto del Espíritu Santo, por lo tanto, nosotros tenemos que tener amor. ¿Por qué? Porque, pues bueno, ya vimos esa clase, no me voy a regresar, pero el amor debe de permanecer en nosotros. ¿Por qué? Porque Dios, dice la palabra de Dios, que Dios es amor. Y nosotros hemos nacido nuevamente en el amor del Señor. Entonces, si nosotros decimos que conocemos a Dios y proclamamos su palabra y nos decimos cristianos y asistimos a la iglesia y todo eso, pero no amamos a nuestro prójimo, entonces quiere decir que no estamos amando a Dios, que realmente no conocemos a Dios, porque Dios es amor. Por favor, apaguen sus micrófonos, hermanas. Por favor. Bueno, seguimos. Si nosotros no tenemos ese amor en nosotros, entonces no conocemos a Dios. Porque dice aquí, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Entonces, por lo tanto, si yo digo que soy cristiana, si yo digo que conozco a Dios, si yo digo que hablo del amor de Dios, pero yo no lo tengo, entonces ahí estoy mintiendo, porque entonces realmente no he conocido a Dios, porque Dios es todo amor, absolutamente. Como acabamos de decir, el amor es parte del fruto del Espíritu Santo. Y es evidente que si nosotros nacemos de nuevo, tenemos que desarrollarlo. Si nosotros conocemos a Dios y hablamos de Dios, tenemos que desarrollar ese amor en nosotros. Dios nos exhorta a amar a nuestros hermanos y amar a nuestro prójimo principalmente. Entonces, el amor debe de persistir en nosotros, siempre, siempre, siempre. No solamente amar a los que, como dice la palabra, a los que nos aman, sino amar a todos. Dice en primera de Juan 3, 16, 18. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Vean ustedes cómo aquí el Señor nos habla a través del apóstol Juan, ¿verdad? Que dice que si nosotros decimos tener amor, pero no vemos que nuestros hermanos tienen necesidad y cerramos nuestro corazón contra él,
sea, no le ayudamos, no, pues no colaboramos para su necesidad, entonces ahí estamos mintiendo, porque entonces, repito, ¿cómo vamos a decir que amamos a Dios si no estamos amando a nuestro prójimo, a nuestro hermano o hermana en Cristo? Dice aquí que no debemos de amar solamente de palabra ni de lengua, sino de hecho y de verdad. Fíjense nada más el amor tan grande que tuvo nuestro Señor Jesucristo por nosotros, al grado de ofrendar su vida. Siempre que toco yo este tema o algún otro tema que va de la mano con yo les pregunto, ¿alguien de ustedes daría su hijo por la vida de otras personas? ¿O alguien lo ofrendaría para salvar a otras personas? A ver, mamás. Yo digo que no, pero No, ¿verdad? Nos costaría muchísimo trabajo. Y sin embargo, Dios nos ama tanto que dice que dio a su Hijo unigénito, ¿verdad? Para que, pues para que nosotros fuésemos salvos. Y Jesús tuvo tanto amor por nosotros que Él se ofrendó también, ¿verdad? Él dijo, yo voy a salvarlos, porque acuérdense que la palabra de Dios dice que nosotros estábamos destituidos de la gracia de Dios por causa del pecado, pero nuestro Señor Jesucristo vino a hacerse pecado por amor a nosotros y se entregó a sí mismo. Dice la palabra de Dios que no conociendo pecado se hizo pecado por amor a nosotros. Y Él, pues no, bueno, dudó un poquito, ¿verdad? Tuvo miedo en su calidad de hombre humano, tuvo miedo cuando él estaba orando en el huerto, pues él sabía lo que iba a sufrir, él sabía lo que iba a padecer, pero él dijo, no se haga mi voluntad sino la tuya, cuando él oraba a su padre, ¿verdad? Porque él estaba dispuesto, a pesar de todo lo que él sabía que iba a pasar, él estuvo dispuesto por el amor tan grande e inmenso que tenía por nosotros. Fíjense nada más, nosotros amamos a nuestros hijos, los amamos mucho, las que somos mamás, amamos mucho a nuestros hijos, entonces seríamos incapaz de dar a uno de nuestros hijos, de ofrendar a uno de nuestros hijos, como acaba de decir ahorita la hermana, ¿verdad? Simplemente cuando, bueno, este tema lo vamos a ver más adelante en el siguiente, en el F, vamos a ver la donación de órganos, pero simplemente cuando se trata de ello, hay padres de familia que se niegan a donar los órganos de un hijo cuando el hijo pierde la vida. Entonces, imagínense qué dolor tan grande pasan esos padres de familia cuando les dicen que si quieren donar los órganos de sus hijos. Claro que hay algunos que sí son muy accesibles y pues sí lo hacen, ¿verdad? Pero hay muchos que se niegan totalmente. Entonces, imagínense si ya el hijo ya no tiene vida o la hija ya no tiene vida y les duele tanto que le quiten un órgano al cuerpo de esa persona, pues imagínense entregar completamente al hijo, ¿no? En vida. Pues el amor de Dios sobrepasó eso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Él envió a su Hijo por nosotros, a sacrificarse por nosotros. Entonces, si Dios nos ama tanto, ¿quiénes somos nosotros para no amar a nuestro prójimo? Para no amarle a Él. Si Dios nos ha dado tanto, ¿quiénes somos nosotros para no amarle? Y Él no nos está pidiendo que le amemos de la misma manera que Él nos ama. ¿Por qué? Porque el amor de Dios es un amor ágape, es un amor incondicional, es un amor
que absolutamente nadie lo podría dar. Dicen por ahí que el amor de una madre se iguala al amor de Dios, pero pues yo creo que le falta un poquito todavía, porque el amor de Dios es un amor enorme, un amor inquebrantable, un amor incondicional. Entonces, si Dios nos ama tanto a nosotros, nosotros también tenemos que amarle a Él y también tenemos que amar a nuestro prójimo. Como dice aquí, no de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Yo bueno, no juzgo ni critico, pero a mí me hace mucha gracia cuando los artistas dicen, es que lo amo, te amamos, fulanito, te amamos, fulanita, etcétera, ¿no? Y en cualquier momentito ya lo están criticando, ya están hablando mal de él, de su familia o de ella, etcétera, ¿no? Entonces, pues ahí realmente no hay un verdadero amor, ¿verdad? Como dice aquí la palabra, es un amor de palabra solamente. Entonces, dice aquí en el siguiente punto, el punto número 3 dice, el perfecto amor de Dios, como les decía yo ahorita. Dios nos ama de tal manera que no escatimó enviar a su hijo, a su único hijo, a sacrificarse por toda la humanidad para traer salvación y vida eterna. Porque el hombre, como les decía hace un momento, estaba condenado a morir por toda la eternidad. Estábamos condenados a morir. Pero el Señor, por el inmenso amor que nos tiene, envió a su Hijo, ¿verdad? En Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Lo que les decía hace un momentito. Nosotros estábamos destituidos de la gracia de Dios, estábamos alejados de la gracia de Dios. Y Jesucristo vino a hacer ese puente de unión entre el hombre y Dios. Jesucristo vino a traer unidad del hombre para con Dios. Él vino a que nosotros fuéramos reconciliados con el Padre. ¿Por qué? Porque el Padre estaba enojado con la humanidad y el Padre pues prácticamente nos había desechado, ¿verdad? Pero sin embargo, el amor de Dios a través de su Hijo, vino a hacer esa unión, vino a hacer ese puente, vino a hacer esa unidad, vino a hacer esa reconciliación de nosotros para con Dios. Entonces, a través de nuestro Señor Jesucristo es que nosotros tenemos nuevamente ese amor, esa gracia y esa misericordia de nuestro Padre Celestial, de nuestro Dios. ¿Por qué? Porque el amor de Dios es perfecto, como les decía yo hace un momentito. El amor de Dios es a lo que le llaman el amor ágape, un amor incondicional. En primera de Juan 4, 18, 19 dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo de todo el que teme. No ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Entonces, dice aquí que que en el amor no hay temor. No hay temor. Cuando nosotros amamos a Dios, no debemos de temer a nada. ¿Por qué? Porque tenemos el amor de Dios para con nosotros. En otra clase vamos a ver un poquito más amplio todo esto, pero bueno. Aquí nos está diciendo que el amor de Dios echa fuera el temor de nosotros, echa fuera el miedo de nosotros, porque el temor dice que lleva castigo, en donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Entonces, cuando nosotros no conocíamos a Dios, cuando nosotros no teníamos a Dios en nuestras vidas, pues éramos seres miedosos, se podría decir, ¿verdad? Temerosos, miedosos, de todo el tiempo pensando que Dios nos iba a castigar, que nos íbamos a ir al infierno, etcétera. O sea, de todo nos atemorizábamos, de todo nos daba miedo. Pero cuando viene el amor
de Dios a nuestras vidas, el perfecto amor de Dios a nuestras vidas, dice que ese amor echa fuera todo el temor que nosotros teníamos. Ese miedo que nosotros teníamos, el amor de Dios viene a echarlo fuera de nuestras vidas, fuera de nuestra mente, fuera de nuestro corazón. Entonces, cuando el amor de Dios viene a nuestras vidas, viene a limpiarnos de todo temor, viene a limpiarnos de todo pecado, viene a limpiarnos absolutamente de toda la basura y de toda la miseria humana que teníamos. Entonces es cuando nosotros empezamos a sentir el amor de Dios en nuestras vidas, es cuando nosotros empezamos también a amarle a Él. Y no solamente empezamos a amarle a Dios, sino también empezamos a sentir ese amor por las personas con las que teníamos alguna situación difícil. A lo mejor estábamos enemistados con los padres, estábamos enemistados con los suegros, estábamos enemistados con el esposo, o a lo mejor con algún hijo, etcétera, ¿verdad? Porque suele pasar que a veces las situaciones más difíciles o el resentimiento o el coraje, el odio, por lo general casi siempre es a los familiares más cercanos. Pero cuando viene el amor de Dios a nuestras vidas, empieza a limpiar todo aquello y empezamos a sentir ese amor, empezamos a perdonar a nuestros familiares, pues a todas las personas que nosotros habíamos desechado de nuestras vidas prácticamente por el resentimiento que teníamos. Pero ese amor que entra en nuestros corazones de parte de Dios viene a quitarnos todo ello y viene a hacer que nosotros podamos perdonar a esas personas y podamos sentir ese amor por ellas. Porque por eso dice aquí que el amor de Dios, dice que echa fuera todo el temor, echa fuera todo lo que nosotros está afectándonos. Y también dice que Él nos amó primero. Antes que nosotros a Él, Él nos amó primero. El Señor nos eligió a nosotros, dice la palabra de Dios, que no le elegimos nosotros a Él, sino Él nos eligió a nosotros. Él puso su mirada sobre de nosotros. Hay personas que dicen, ay, pues es que yo no sé por qué yo estoy aquí en este lugar. Me hablaron hace muchos años, pero pues no quise, etcétera. Pero por alguna razón, de repente ya están en el camino del Señor. ¿Por qué? Porque Dios ya los había elegido, porque Dios ya había puesto su mirada sobre de ellos. Y así fue como puso la mirada sobre de todos nosotros también. El Señor nos eligió por amor. Entonces, cuando el Señor nos ama a nosotros, nos enseña cómo amarle a Él también. Y pues bueno, repito, nosotros, no lo elegimos nosotros a Él, sino el Señor nos eligió a nosotros. En primera de Juan 4:10 dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Lo que les estoy comentando ahorita. El Señor nos eligió a nosotros, el Señor nos escogió a nosotros, porque si por nosotros hubiese sido, pues posiblemente no hubiésemos querido, ¿verdad? Vemos muchos de nosotros, posiblemente que nos invitaban, que nos hablaban de la palabra y a lo mejor hasta nos enojábamos. Pero el Señor había puesto nuestra mirada, su mirada en nosotros y pues ya el Señor ya nos había elegido y no nos escapamos. Por eso es que nosotros estamos aquí, porque el Señor nos amó primero a nosotros. Y dice que envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. ¿Qué quiere decir en propiciación? Quiere decir que lo envió a pagar por nuestros pecados. Lo envió a que nosotros fuéramos propicios delante de Él, que fuéramos aceptos delante de Él. En primera de Juan 4, 14, 16 dice, y nosotros hemos visto y testificado que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios.
Y nosotros hemos conocido y creído en el amor de Dios que tiene para con nosotros. Dios es amor y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. Lo que les comentaba hace un momentito, ¿verdad? Cuando nosotros tenemos ese amor por Dios, es porque Dios está permaneciendo en nosotros, porque Dios nos ha dado de ese amor, nos ha enseñado a amar, nos ha enseñado no solamente a amarle a Él, sino también a amar a nuestro prójimo. Cuando nosotros amamos verdaderamente a nuestro prójimo, quiere decir que el amor de Dios está en nosotros, permanece en nosotros. Pero si nada más somos elitistas, o sea que nada más amamos pues, a quien me ayuda, a quien me sirve, a quien me saluda bien, a quien me abraza, etcétera, o de quien puedo conseguir algo, pues entonces ahí el amor de Dios no está en mí. ¿Por qué? Porque no estoy amando como Dios me está demandando. No estoy amando a todos mis semejantes, a todos mis próximos, a todos mis prójimos, sino solamente estoy amando a quien yo quiero amar, a quien me conviene amar. Por lo tanto, no puedo decir que el amor de Dios está en mí, porque aquí nos está diciendo que Dios es amor y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. Entonces, por lo tanto, hermanos, analicémonos y veamos si realmente el amor de Dios permanece en nosotros, si realmente el amor de Dios permanece en nuestro corazón, si realmente estamos amando a Dios como Él nos lo demanda. Porque si estamos amando a Dios, entonces debemos de amar a nuestro prójimo. Si el amor de Dios permanece en nosotros, tenemos que amar a todos nuestros semejantes. Bueno, punto número 4. ¿Cómo le muestro el amor a Dios? En primera de Juan 2:5 dice, pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. Fíjense nada más, aquí el Señor nos está hablando de otra manera. Dice que el que guarda su palabra, en ese está verdaderamente el amor de Dios. Y el amor de Dios se ha perfeccionado. ¿Por qué dirá esto? A ver, ¿alguien me quiere explicar? Hermanos, ¿están ahí? Sí. Sí, estamos Hermanos. aquí. A ver, ¿alguien me quiere decir qué quiere decir este versículo? ¿No, hermanos? Porque pues tenemos que ir aprendiendo también a discernir la palabra, hermanos. Tenemos que ir aprendiendo pues, a discernir y a analizar la palabra, pues a tomarla como Dios nos la envía, ¿verdad? O para lo que Dios nos la envía. Ahorita prácticamente lo acabo de decir. Bueno, yo entiendo, no sé, a lo mejor estoy mal, que cuando ya estamos con Dios, Él, pues ahora sí que está con nosotros y tenemos que estar con Él. Ajá. Gracias, hermana. Dice aquí, pero el que guarda su palabra, ¿qué quiere decir esto? El que pone por obra su palabra, o sea, guardar la palabra de Dios no es guardar la Biblia, ¿verdad? Muchas No. veces los pastores se refieren a ello, ¿no? Que dicen, ay, es que aquí dice que guarde su palabra y pues voy a guardar la Biblia. No, no. Guardar la palabra quiere decir tenerla presente en mi vida y ponerla por obra. Eso quiere decir guardar la palabra de Dios. Entonces, dice, el que guarda su palabra, o sea, el que
el que cree en su palabra, el que pone por obra su palabra, el que tiene presente la palabra de Dios en su vida, en su corazón, en su mente, dice, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado, porque esto sabemos que estamos en Él. Por esto sabemos que estamos en Él. ¿Por qué? Porque tenemos la palabra de Dios presente en nuestras vidas. Cuando nosotros tenemos la palabra de Dios presente en nuestras vidas y la ponemos por obra, entonces estamos en Dios. Por lo tanto, no podemos rechazar, no podemos odiar, no podemos tener rechazo por las personas, sino todo lo contrario. Vamos a tener ese amor presente en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque a través de la palabra de Dios, el Señor nos está enseñando y nos está guiando de cómo tenemos nosotros que comportarnos con nuestros semejantes, porque la palabra de Dios es una guía, se puede decir, bueno, hay algunos pastores, algunos hermanos que dicen, la palabra de Dios es una brújula que nos guía. Ustedes saben que, por ejemplo, los marineros, cuando están en el mar, ¿por medio de qué se guían? O por medio de qué se guiaban anteriormente los navegantes, por medio de una brújula, para saber hacia dónde iban, hacia dónde estaba el norte, hacia dónde estaba el sur, hacia dónde estaba el oriente, el poniente, etcétera, ¿verdad? Entonces, la Biblia, la palabra de Dios, es como una brújula para nosotros, que nos guía hacia dónde tenemos nosotros que dirigirnos, hacia dónde tenemos que caminar, de qué manera nos tenemos que comportar, de qué manera tenemos que hablar, de qué manera tenemos que ser como cristianos, como seres humanos. Entonces, por lo tanto, si nosotros tenemos la palabra de Dios, conocemos la palabra de Dios, la tenemos presente en nuestras vidas y la estamos poniendo por obra, entonces ahí ya no tenemos pretexto de decir, pues es que me cae mal, por eso no le hablo. Es que ese hermano es así, por eso mejor yo lo evado. ¿Verdad? No, si yo tengo la palabra en mi corazón, tengo la palabra en mi vida y la estoy poniendo por obra, entonces estoy permaneciendo en Dios y Dios está en mí, estoy perfeccionado, dice, en el amor de Dios. Por lo tanto, ese amor que Dios ha puesto en mi vida, que Dios me ha dado y que Dios me está demandando que dé a los demás, lo tengo que hacer. ¿Por qué? Porque eso quiere decir que realmente estoy conociendo a Dios, que realmente Dios está en mí. En primera de Juan 3 dice, pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos y sus mandamientos no son gravosos. O sea, el amor de Dios también nos manda que guardemos los mandamientos de Dios, que los tengamos presentes nuevamente, ¿verdad? No, o sea, guardar sus mandamientos no es que guardemos también la palabra, no, sino que tengamos presentes sus mandamientos en nuestras vidas, en nuestro corazón, y que los pongamos por obra, porque dice que sus mandamientos no son gravosos. ¿Qué quiere decir? Que los mandamientos de Dios no son algo que no podamos cumplir, algo que no podamos vivir. Por ejemplo, el Señor nos demanda amar y honrar a nuestros padres. ¿Eso es gravoso para nosotros? ¿Es difícil amar a nuestros padres y honrarlos? ¿Será No. gravoso? No, ¿verdad? No. ¿Por qué? Porque el mismo amor que nuestros padres nos dan a nosotros, ese mismo amor el Señor lo ha puesto también en sus corazones para amarnos a nosotros. Entonces, por lo tanto, el amar y respetar y honrar a nuestros padres no es algo difícil, no es algo que me haga sentir mal, no es algo que me estorbe, no es algo, como dice aquí, no es algo gravoso que yo no pueda hacer. Hay otros mandamientos, por ejemplo,
dice un mandamiento que no debemos de cometer adulterio. A lo mejor para los que sí lo cometen, pues es gravoso, ¿verdad? Pero obviamente el que comete adulterio, pues es porque no conoce a Dios, porque no tiene el amor de Dios, no tiene el conocimiento de su palabra. Por eso le es gravoso. Pero para los que sí conocemos a Dios, para los que sí tenemos la palabra de Dios en nuestras vidas, para los que sí conocemos sus mandamientos, no nos es gravoso cometer adulterio. ¿O sí, casadas, casados? No, Hubo un hombre que se escapó de las manos de una mujer. Esa mujer lo perseguía y lo perseguía, pero ese hombre era un hombre de Dios. Era un hombre temeroso de Dios, que amaba a Dios con todo su corazón. ¿Recuerdan quién fue ese hombre? Fue José, uno de José. José fue José, uno de los 12, ¿verdad? De los hijos de Jacob. Entonces, fíjense nada más, este varón conocía realmente a Dios, era temeroso de Dios y por eso escapó de las garras de esta mujer, porque él conocía la ley, él conocía a Dios. Entonces no le fue gravoso escapar de la mujer, a pesar de que la mujer pues casi se le encimaba, ¿verdad? Bueno, nos lo imaginamos. Entonces, los mandamientos de Dios no deben de ser gravosos para nosotros, ni estorbosos tampoco, porque si nosotros tenemos el amor de Dios y realmente amamos a Dios y tenemos su palabra presente en nuestras vidas, ninguno de sus mandamientos va a ser gravoso para nosotros, sino todo lo contrario. Vamos a ponerlos por obra con más amor, con más ahínco, con más entereza. Vamos a perseverar más en la palabra de Dios. En primera de Juan 4:20 dice, si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Era lo que yo les decía hace un momento, ¿verdad? Entonces, ¿cómo podemos decir que amamos a Dios y repudiamos a nuestro prójimo? Vemos mal a nuestro prójimo, lo criticamos, lo juzgamos, le tenemos coraje, le tenemos odio, le tenemos envidia, somos egoístas, etcétera, 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 ¿no? Entonces, si nosotros estamos actuando de esa manera, entonces, ¿cómo podemos decir, no, es que yo amo a Dios? Es que yo conozco la palabra de Dios, yo soy cristiano, yo soy temerosa de Dios, pero a la primera me encuentro con la hermana o con el hermano o con mi vecino que me cae mal y le digo hasta de qué se va a morir. O me peleo con los vecinos, o me peleo con los compañeros de escuela, o me peleo con los compañeros de trabajo. Entonces, ¿realmente estaré amando a Dios? no, Dice aquí que sería ¿qué? mentira. Sería mentiroso, ¿verdad? Sería mentirosa. Porque si digo que amo a Dios, pero no amo a mi hermano, que sí lo veo, ¿cómo voy a amar a Dios a quien no veo? Entonces, tenemos que ser congruentes, hermanos, hermanas. Tenemos que ser congruentes en la palabra y congruentes en lo que creo y congruentes en lo que digo. Si yo estoy hablando de la palabra, si ando evangelizando ahí en mi trabajo, en la escuela, con mis vecinos, etcétera, también debo demostrar amor por ellos. Debo demostrar amor por todos los que me rodean. Bueno, vamos al punto número 5. ¿Cómo le muestro el amor a mi prójimo? En Levíticos 19:18 dice, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Yo? ¿Quién dice? ¿Quién lo dijo? Dios, ¿Perdón? va, Yo, Jehová, Dios, Jehová. Entonces, dice que no debo de vengarme. El prójimo ya quedamos que es cualquier persona, ¿verdad? Cualquier persona con la quien yo tenga contacto,
o cualquier persona que me rodeen, no solamente los que viven en mi casa, sino cualquier persona de afuera. Entonces dice aquí que no me debo de vengar de lo que los demás me hagan. No debo de guardar rencor a los hijos de mi pueblo. ¿A quién se refiere? A la iglesia, al cuerpo de Cristo, a su pueblo, a Israel. Dice, si no amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, ¿por qué a veces cuando alguien nos hace algo, estamos pensando de qué manera cobrarnos esa ofensa que me hicieron? A veces sucede, hermanos. A veces nos sucede, aunque digamos que somos muy cristianos y todo eso, pero a veces, aunque sea en la mente, albergamos esa idea de cómo me voy a vengar de esa persona que me hizo algo. O a veces hasta decimos, ay, ojalá y le pase esto, porque me hizo esto. Pero el Señor dice que no nos debemos de vengar. Hay un pasaje bíblico, una cita bíblica donde el Señor dice que suya es, ¿qué? La venganza. La La venganza. venganza. Ajá. Dice que suya es la venganza. Entonces, nosotros no nos vamos a vengar. Dice ahí que dejemos la ira a Dios, que dejemos todo en manos de Dios y el Señor cobrará por nosotros. Entonces, la palabra de Dios, hermanos, métanse esto bien, bien en su cabecita. Yo le digo a mi hija también, cuando a veces la veo un poquito enojada, le digo, acuérdate que dice la palabra de Dios, quien te bendiga, lo bendeciré, quien te maldiga, lo maldeciré. Entonces, déjaselo a Dios, déjaselo al Señor. Siempre recuerda eso, cuando alguien te diga una mala palabra, porque una vez a mi hija le dijeron una majadería cuando iba a cruzar la pluma de un estacionamiento porque no podía meter el boleto y el otro pues estaba esperando que metiera el boleto y ella la máquina no le recibía el boleto. El otro hombre se pasó al otro lado y pues le dijo una mala palabra. Ustedes ya se imaginarán qué le habrá dicho, ¿verdad? Y pues sí, claro, obviamente mi hija se molestó y le dije, no, no, no te enojes, acuérdate que dice la palabra de Dios, quien te bendiga será bendecido y quien te maldiga será maldecido. Entonces hay que tener presente la palabra, hermanos, hermanas. Por eso es que nosotros tenemos que leer la palabra y como lo acabamos de leer en la otra cita bíblica, tenemos que guardar la palabra en nuestro corazón, guardarla en nuestra mente, tenerla presente siempre para que en el momento en que nosotros la necesitemos, la palabra esté presente en nuestros labios y en nuestra mente. Entonces aquí dice que no debemos de guardar resentimiento tampoco, o sea, rencor a nadie. Dice, sino que amaremos siempre a nuestro prójimo. Es una ordenanza de parte del Señor. En Santiago 2, 15, 16 dice, y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? O sea, si alguien que está muy necesitado, hermanos, va y nos pide algo, por decir, que venga un vecino o, bueno, aquí dice que un hermano en la fe, ¿verdad? Bueno, vamos a poner al hermano en la fe. Que un hermano en la fe tenga necesidad pues que no tiene trabajo, pero pues no puede conseguir un trabajo, no tiene dinero para darle de comer a sus hijos, su esposa, o la mujer no tiene dinero para comprar tortillas o no tiene dinero para sustentar a sus hijos ese día de alimento y viene y nos dice, hermana, préstame unas tortillas o préstame unos huevos o préstame tantito aceite o X, ¿no? Es que fíjate que no tengo que darle de comer a mis hijos, etcétera, etcétera. Y yo le digo, vamos a orar, hermana, vamos a orar para que el Señor
proveer. A ver, ven. Y ya empiezo yo a orar por la hermana, pero no le doy nada. Entonces, ¿creen ustedes que yo hice bien? No, No, ¿verdad? No, ¿por qué? Porque no le proví para su necesidad. O sea, yo posiblemente tenía un canasto lleno de huevo. Posiblemente tenía yo 2 kilos de tortillas guardadas en el refrigerador. Posiblemente en mi despensa había 6 litros de aceite. Pero en vez de sacar 1 litro de aceite, en vez de sacar, no sé, 1 kilo de tortillas, en vez de sacar 1 kilo de huevo, o 10 huevos, o 6 o 5, los que hayan sido, una cebolla o algo, que yo sí tenía y que pude haberle dado para que ella le diera de comer a sus hijos, oré por ella nada más. Entonces ahí no estoy cumpliendo con el amor que Dios me dice que debo de darle a mi prójimo. No estoy cumpliendo con la ordenanza de Dios. Entonces, si mi vecino, mi vecina también está necesitada y viene y me dice, oiga, fíjese que no tengo leche para mi hijo y pues tampoco tengo dinero para comprar, ¿me podría prestar pues 100 pesos o 50 pesos para comprar la leche? A lo mejor no le presto los 50 pesos, pero yo tengo leche y le digo, ¿sabe qué? Mire, pues no tengo dinero, pero mire, le voy a regalar 1 litro de leche para su bebé. Pero si yo le digo, ay, fíjese que no tengo dinero, pues a ver si el vecino de ahí enfrente le presta, pero no le di la leche tampoco. Entonces, no estoy cumpliendo con ese mandamiento de Dios tampoco. Miren, les voy a comentar hace muchos años, bueno, algunos años, yo tenía a mi hija, la más grande, la tenía bebé, y en ese tiempo estaba gobernando, creo que Salinas de Gortari, y se escaseó mucho la leche. No sé, a lo mejor algunas personas se acuerdan de eso, algunas hermanas se acuerdan de eso, de ese tiempo, que se escaseó muchísimo la leche y se escaseó el azúcar. Había varios productos que estaban escasos. Entonces yo andaba buscando en un lugar que me vendieran leche y en ningún lado encontraba yo leche para mi hija. Y fui a una tienda ahí en el mercado y le dije a la persona, ¿tiene leche? Y me dijo, sí. Y le dije, ¿me puede dar 1 litro, por favor? Y me dijo, ¿qué más quiere? Le dije, nada más leche. Me dijo, no, no tengo. Entonces, pues yo me fui con la cabeza cabizbaja porque pues necesitaba la leche para mi hija. Entonces fui a donde venden jugos y licuados y le dije al señor que si me podía vender 1 litro de leche. Y luego, inmediatamente sacó el litro de leche y me lo dio. Entonces, esa persona, pues sí obró con amor, ¿verdad? Porque porque él sabía que pues la leche era necesaria y en ese tiempo pues no la encontraba uno, estaba muy escasa. Y pues sí, yo le dije, quiero la leche para mi bebé. Entonces el señor inmediatamente sacó el litro de leche y me lo dio, bueno, me lo vendió, ¿verdad? Pero no me lo negó como la otra persona, porque la otra persona pues quería que yo le comprara más cosas para poderme vender el litro de leche y sí tenía, pero después me dijo que no. Entonces, a veces somos así, hermanos. Tenemos que reflexionar en nuestra manera de actuar, reflexionar en nuestra manera de ser, cómo estamos comportándonos de tal situación de determinada persona. ¿Cómo estamos siendo cuando nos piden ayuda, cuando vemos a una persona que está necesitada, no solamente en la iglesia, sino también en la calle? Hay personas indigentes que necesitan también de que nosotros les obsequiemos algo para comer. Entonces, ahí cuando nosotros hacemos eso, estamos mostrando el amor de Dios a esas personas. Bueno, vamos al punto número 6. Amar a los que nos aman. Amar a los que nos aman. Mateo 5, 43, 48.
Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Entonces, el Señor aquí nos dice claramente, ¿verdad? Que no debemos de amar solamente a los que nos aman, sino también a los que no nos aman. Dice aquí que bendigamos a los que nos maldicen y hacer el bien a los que nos aborrecen y orar por los que nos ultrajan y nos persiguen. Entonces, aquí este mandamiento, hermanos, es algo difícil para nosotros, porque hay personas que dicen, ay, no, pero ¿cómo voy a amar al que me robó? ¿Cómo voy a amar al que me asaltó con una pistola y me quitó mi monedero y me quitó todo lo que yo traía? ¿Y cómo voy a amar al vecino que siempre me está viniendo a tirar la basura? ¿Cómo voy a amar al que siempre pone su música a todo volumen y no me deja dormir? ¿Cómo lo voy a bendecir? Etcétera, etcétera. En una ocasión platicábamos esto, Dianita y ahí ya se me olvidó el niño el nombre de su hijito. Platicábamos y nos hacía gracia porque él decía, le voy a decir al que me roba, que Dios te bendiga y que te rinda, que el Señor te multiplique lo que me acabas de robar. Y pues nos hacía gracia, ¿verdad? Entonces, no vamos a hacer eso tampoco, ¿verdad? Pero aquí dice que tenemos que orar por esas personas. O sea, el bendecir a esas personas es orar por esas personas para que Dios obre en sus vidas, para que Dios los alcance, para que Dios los perdone, para que ellos se arrepientan primeramente y Dios los perdone y puedan alcanzar la salvación y la vida eterna que nosotros ya tenemos en nuestra vida. Entonces, no le vamos a decir a como dijo ay, no me acuerdo cómo se llama, el niño de Dianita. Kevin. ¿Perdón? Kevin, hermana. Ah, sí, gracias, hermana. Ajá. No le voy a decir que Dios te bendiga y que Dios te multiplique lo que me acabas de robar. Claro que no lo vamos a hacer. Pero sí vamos a orar por esa persona. ¿Por qué? Porque esa persona está muerta. Esa persona está en pecado. Esa persona está perdida. Entonces tengo que orar por esas personas para que Dios las alcance, para que haya un arrepentimiento en sus corazones. Ahorita, por ejemplo, hermanos, todo lo que está sucediendo en Culiacán, esa guerra que hay entre los narcotraficantes, nosotros tenemos que estar orando por esa gente, no para que Dios los bendiga, para que Dios los alcance. Porque como les decía yo en una clase en el trimestre pasado, a veces nosotros nada más solemos orar para que Dios bendiga, Dios bendiga, Dios bendiga. No, hermanos, tenemos que aprender cómo debemos de orar en determinado momento. Y a esas personas tenemos que orar por ellas para que Dios las alcance, para que tengan para que Dios redarguya sus corazones, que el Espíritu Santo redarguya sus corazones y que ellos se arrepientan de todo lo que están haciendo, de todo el daño que están causando primeramente a la gente que ha muerto por causa de las drogas. Y ahorita toda la gente que han asesinado y que siguen asesinando. Entonces vamos a orar por esas personas para que el Señor tenga misericordia de ellas de la misma manera que ha tenido de nosotros. Y así sucesivamente. O sea, no es que los vayamos a bendecir y los vayamos a amar,
perdón, los vayamos a abrazar, como decía el presidente, ¿no? Que los teníamos que abrazar. No, tenemos que orar por ellos. Entonces, dice aquí que el Señor hace salir el sol sobre buenos y malos. O sea, el Señor no solamente nos da a los que somos sus hijos, nos hace salir el sol para que nos alumbre solo a nosotros, sino el sol sale para alumbrar a toda la tierra. Y en toda la tierra hay gente buena y gente mala. Y dice también que hace llover también sobre justos e injustos. Ahorita la lluvia está en todo el territorio mexicano prácticamente. No, el Señor no ha llovido nada más aquí en el Estado de México para que se llenen las presas, que tanta falta ya nos estaba haciendo el agua, ¿no? ¿Verdad? Aunque estuvimos orando y orando por ello, para que el Señor nos enviara lluvia. Pero el Señor no solamente nos envió la lluvia a nosotros, la está enviando a todos los que vivimos en este país y en otros países también. Entonces, Dios es bueno. No ama el pecado. Eso lo tenemos que tener bien claro, hermanos. Hay un dicho que dice que Dios ama al pecador, pero no ama al pecado. No es cierto. Dios no ama ni el pecado ni al pecador. Después, en otro día, les busco las citas bíblicas donde habla de eso. Dios aborrece al pecado y abomina al pecador. Entonces, por lo tanto, nosotros tenemos que orar por esas personas para que sean aceptas delante de Dios. Y sin embargo, a pesar de que Dios, para Dios es abominación el pecado y el pecador, sin embargo, Dios dice que hace salir el sol y hace llover para todos. Entonces, nosotros tenemos que también tener en cuenta a esas personas, hermanos, en nuestras oraciones. Como les decía, no los vamos a ir a abrazar, no los vamos a bendecir, cuando nos roben, ¿verdad? Que nos asalten, ay, Dios te bendiga. No, no. Sino, Señor, ten misericordia de esa persona, redarguye su corazón, Señor, quebranta su corazón. Que haya un arrepentimiento en esa persona, porque está perdida, porque está muerta en pecado. Entonces, ¿nos queda claro, hermanos, esta cita bíblica? Sí. 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 O sea, perdonar también a las personas que nos han agredido, que nos han insultado, porque, bueno, ahorita les explico. En Primera de Pedro 2:12 dice, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros, como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. O sea, si, por ejemplo, hay una persona, vamos a suponer que aquí en mi calle, donde vivo, hay un vecino que me trató mal, o sea, me agredió, me insultó, pues me trató mal en una palabra. Pero un día este vecino necesita algo de mí y viene y me dice, vecina, ¿me podría prestar o me podría regalar algo? O sea, lo que él necesitara. Yo le voy a decir, no, ¿se acuerda que usted me gritó? ¿Se acuerda? Sí, ¿verdad? Ahora sí necesita de mí, pero ¿qué tal aquella vez cuando me gritó, cuando se portó grosero conmigo, cuando me aventó piedras, cuando me echó la basura, etcétera, etcétera? No le doy nada, porque usted es una persona agresiva, porque usted es un mal vecino. ¿Así le voy a decir, hermanos? No. No. No, ¿verdad? Si ese vecino que en un momento me trató mal, pero en un momento determinado necesita algo de mí, yo lo voy a bendecir con lo que él necesite. ¿Por qué? Porque de esa manera voy a glorificar a Dios. Ajá. Y no solamente voy a glorificar a Dios, sino también voy a mostrar a Dios a través de la buena obra que yo haga en ese momento para ese vecino. Como dicen por ahí, hermanos, le voy a dar con guante blanco. No le voy a manifestar el enojo que tuve en el momento en que él me trató mal,
sino que conociendo yo de Dios, conociendo de la palabra y conociendo el amor de Dios, ya en mi corazón ya no debe de haber resentimiento en contra de ese vecino, de esa persona. Y cuando ese vecino venga y me diga, necesito esto, me puede hacer favor de esto, inmediatamente yo voy si tengo lo que él me está pidiendo en favor, yo se lo voy a proporcionar, porque de esa manera yo voy a glorificar a Dios y le voy a mostrar el amor de Dios a este vecino. Y ese vecino posteriormente va a querer también conocer del amor de Dios. De esa manera lo voy a ganar para el Señor. No maldiciéndolo, no haciéndole, devolviéndole mal por mal, sino todo lo contrario. Dice la palabra de Dios que devuélvamos bien por mal. Entonces tengo que hacer buenas obras, me demanda el Señor. Proverbios 25, 21, 22 dice, si el que te aborrece tuviere hambre, dale de comer pan. Y si tuviese sed, dale de beber agua, porque ascuas amontonará sobre su cabeza y Jehová te lo pagará. Es exactamente lo mismo. Si una persona me aborrece y ha sido una mala persona conmigo, pero en ese momento yo veo que esa persona tiene necesidad, tiene hambre, como dice aquí la palabra de Dios, o tiene sed, tengo que proporcionarle lo que él está necesitando. Dice, porque ascuas amontonarás sobre su cabeza. Dice, y Jehová te lo pagará. O sea, lo que nosotros hagamos para con esas personas, Dios nos lo va a pagar a nosotros. Y esa persona se va a dar cuenta de qué es lo que él qué fue lo que él hizo. Y sin embargo, cómo me estoy comportando yo con él. En ese momento él va a reconocer el daño que causó en determinado momento hacia mi persona. Y en ese momento él se va a dar cuenta de que él necesita de los demás y que debe de comportarse y no debe de ser una mala persona para con los demás. Porque en el momento en que él necesitó, no se le negó lo que posiblemente a lo mejor él creía que se le iba a negar, sino todo lo contrario. Yo le extendí la mano y le di lo que él estaba necesitando. Entonces está muy claro, ¿verdad, hermanos? Hermanas, ¿está muy claro? Sí. Sí. Bueno, vamos al siguiente punto. El amor como parte del fruto del Espíritu, lo que veíamos al principio de la clase. En Gálatas 5, 22, 23 dice, pues el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Aquí está en el fruto del Espíritu está el amor, y el amor es el más grande de todos. Es el primero y es el más grande de todos. En Gálatas 5:5 dice, pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia. O sea, nosotros tenemos al Espíritu en nosotros, ¿cierto? Sí, sí. Entonces, nosotros tenemos el Espíritu en nosotros. El Espíritu Santo mora en nosotros. El Espíritu está en nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros somos templo del Espíritu Santo. Entonces, por medio del Espíritu es que nosotros estamos guardando la fe, la esperanza y la justicia. O sea, el Espíritu Santo nos hace a nosotros manifestar esa fe en nosotros, esa esperanza y esa justicia. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos esa fe en Dios, y si nosotros tenemos esa fe en Dios, entonces podemos ayudar a nuestros semejantes. Tenemos esa esperanza en Dios. Entonces, como nosotros tenemos esa esperanza en nuestras vidas hacia Dios o en Dios, eso nos hace también que nosotros hagamos el bien para con los demás. Dice la esperanza de la justicia.
O sea, nosotros seamos justos para con los demás. No vengándonos, no tratando mal a los que nos trataron mal, no negando al necesitado, sino siendo justos con ellos, como Dios es justo con nosotros. En Efesios 5:2 dice, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Entonces, esto ya lo vimos, ¿verdad? Que Jesús se entregó a sí mismo por nosotros, por amor a nosotros. Fue ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante, por causa de nosotros, por amor a nosotros. Entonces, de la misma manera que Jesús ha manifestado ese amor hacia nosotros, de esa misma manera nosotros vamos a manifestar el amor hacia los demás. No importa que no sean personas de la iglesia, no importa que no sean hermanos en Cristo, familia en Cristo, sino a todas las personas que estén fuera también. La palabra de Dios dice que debemos de ayudar primeramente a los hermanos de la fe, pero eso no quiere decir que nada más a los hermanos de la fe vayamos a ayudar, no, sino también vamos a dar, a mostrar el amor, a mostrar la justicia y a hacer ofrenda de sacrificio como Jesús lo hizo por nosotros hacia los demás. También nosotros nos vamos en una ocasión, estaba yo con una persona y llegó otra persona a pedirle, esta persona apenas se iba a empezar a comer su helado, un helado riquísimo que se le había antojado y apenas se lo estaba empezando a comer. Y llegó una niña de la calle y le dijo, ¿me puede regalar una moneda? Y esta persona sacó la moneda y se la dio. Y la niña se le quedó mirando hacia el helado con una carita así que regáleme su helado, así, bueno, casi se le veía que lloraba la niña. Y se le quedaba viendo al helado y la miraba a ella. Entonces yo la volteé a ver a ella y pues ella se sonrió, pero le dio el helado. Ajá, ¿por qué? Porque pues ella lo había comprado porque tenía antojo del helado y apenas se lo iba a empezar a comer y llegó aquella criaturita, una niña como de unos 7 años, y les digo, le ponía una carita así de, regáleme su helado, hace una carita de tristeza, y pues ella se sonrió y le dio el helado. Entonces, ahí, ¿qué hizo ella? Pues se sacrificó, ¿verdad? Se sacrificó porque pues ella tenía mucho antojo del helado, pero sin embargo se lo tuvo que dar a la niña, ya no se lo comió. Entonces ahí hizo ese sacrificio por esa criatura que tenía pues ese antojo también del helado. No digo que tenía necesidad, ¿verdad? Pues era una golosina, se podría decir, un antojo. O a lo mejor necesidad también, ¿verdad? Porque esas criaturas pues no pueden comprarse eh, pues antojos, así como nosotros a veces, que se nos antoja un helado, una paleta, un pastel, un dulce, etcétera. Pues esos pequeños no pueden hacer eso. Entonces, pues sí fue como una necesidad de esa niña. Entonces, así nosotros tenemos que ser con los demás hermanos. A veces tenemos que hacer un sacrificio, sacrificarnos de algo que nosotros nos compramos, que anhelábamos, para ayudar a otras personas. Hace mucho tiempo vi en un pasaje, bueno, no era pasaje, era como un programa de Estados Unidos. Ya ven que en Estados Unidos hacen sus casas con madera. Entonces, eran 2 familias y una estaba embarazada. Bueno, la esposa del señor de una familia estaba embarazada. Y la casa donde estaban viviendo, pues, tenía, no sé qué plaga tenía, que le iba a afectar al bebé, y a la mujer que estaba embarazada. Entonces, la otra familia había comprado madera nueva porque iban a construir, pues, habitaciones, iban a agrandar su casa, porque tenían la necesidad de agrandar su casa.
pero cuando el matrimonio les comentó la situación que tenían y que no tenían dinero para comprar la madera, pues esta familia que ya tenía toda la madera, se las regaló, ya no construyeron ya no agrandaron su casa, ya no agrandaron las habitaciones que necesitaban agrandar, sino que hicieron ese sacrificio de no hacer sus habitaciones para regalarle la madera al matrimonio que estaban por tener pronto a su bebé para que pues no fueran a enfermar. Entonces, hicieron una buena obra ahí estas personas, ¿verdad? Se sacrificaron por el otro matrimonio y por el bebé que venía en camino. Bueno, vamos a el punto número 8. ¿Cuál es el sello distintivo del cristiano? En Efesios 4:30 dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Y en 2 Corintios 1, 21, 22 dice, y el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu Santo en nuestros corazones. Entonces, ¿con qué fuimos sellados, hermanos? Con el sello del Espíritu Con el Santo. Espíritu Santo. Sello del Espíritu Santo. En otro pasaje bíblico dice que recibimos las arras también del Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, como nosotros fuimos sellados, con el sello del Espíritu Santo y también tenemos al Espíritu Santo en nuestra vida y somos templo del Espíritu Santo, quiere decir que nosotros le pertenecemos completamente a Dios. Somos propiedad de Dios. Él ya nos puso su sello, que es el sello del Espíritu Santo. Entonces, por lo tanto, como fuimos sellados con el sello del Espíritu Santo y el Espíritu Santo mora en nosotros, el Espíritu Santo es el que nos da ese carácter piadoso, es el que nos da esa personalidad de ser personas bondadosas, de ser personas caritativas, de ser personas amorosas. Así es como debe de ser, hermanos. ¿Por qué? Porque tenemos el sello del Espíritu Santo. Y fuimos renacidos nuevamente, o sea, fuimos adoptados como hijos de Dios y también somos templo donde mora el Espíritu Santo. Entonces, por lo tanto, si somos templo donde mora el Espíritu Santo y fuimos sellados con el sello del Espíritu Santo, entonces, por lo tanto, nosotros ya no podemos ser diferentes, no podemos ser egoístas, no podemos ser envidiosos, no podemos ser rencorosos, no podemos llenar nuestro corazón de odio, porque si llenamos nuestro corazón de odio, echamos fuera el Espíritu Santo. Dice aquí que lo contristamos, o sea, lo entristecemos. Si nosotros odiamos o tenemos rencor en nuestro corazón, entonces el Señor ya nos confirmó que somos, o sea, que somos pertenencia de Él, que le pertenecemos a Él. ¿Por medio de qué? Por medio del sello del Espíritu Santo. Entonces, aquí también dice, ¿verdad?, que recibimos las arras del Espíritu Santo. Hay otro pasaje donde también lo menciona, pero aquí dice que recibimos las arras del Espíritu en nuestros corazones. Entonces, por lo tanto, nosotros debemos demostrar la personalidad del Espíritu Santo. ¿Cómo es el Espíritu Santo? Ya lo vimos, hermanos, ya vimos en una clase quién es el Espíritu Santo y cómo es el Espíritu Santo y qué hace el Espíritu Santo en nuestras vidas. Lo vimos en el trimestre pasado. Entonces, el Espíritu Santo nos hace ser personas diferentes totalmente a como éramos anteriormente. El Espíritu Santo garantiza que somos parte del pueblo de Dios, que somos hijos de Dios y que vivimos una vida en Cristo.
El Espíritu Santo es el que tenemos que mostrar cuando nosotros nos comportamos hacia los demás, hacia nuestro prójimo. Después vamos a ver otra clase que se llama el hablar del cristiano. Ahí les van a enseñar otras cosas más. Efesios 1:13 dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Aquí nos lo vuelve a confirmar, hermanos, por medio de esta cita bíblica. Que por medio de haber oído la palabra del evangelio, ¿verdad? Que es la salvación de nosotros, y habiendo creído en la palabra, dice que fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Por qué el Espíritu Santo es la promesa? ¿Recuerdan por qué? ¿Sí lo recuerdan, hermanos? ¿Quién prometió enviar al Espíritu Santo? Jesús dijo que iba a dejar al Consolador. Exactamente. Jesús prometió enviar al Espíritu Santo. Entonces, por lo tanto, el Espíritu Santo es la promesa que Jesús prometió a sus discípulos y a quienes creyesen en él. Y nosotros hemos creído en Jesucristo, creemos en Jesucristo, somos hijos de Dios. Por lo tanto, el Espíritu Santo permanece en nosotros. Y como el Espíritu Santo permanece en nosotros, ya no nos podemos comportar de otra manera. Porque acuérdense que lo vimos en la clase donde vimos el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo es quien nos redarguye. El Espíritu Santo es quien nos corrige. El Espíritu Santo es quien nos guía. Entonces, si el Espíritu Santo nos redarguye, si el Espíritu Santo nos corrige y el Espíritu Santo es quien nos guía, no podemos comportarnos nuevamente de la misma forma como nos comportábamos antes de tener al Espíritu Santo con nosotros, antes de haber sido sellados con el sello del Espíritu Santo. No nos podemos comportar igual, hermanos. Tenemos que tener esto presente en nuestras vidas. Siempre que vayamos, o sea, que alguien se comporte mal con nosotros o de que alguien pues nos ofenda, nos agreda, etcétera, etcétera, tenemos que recordar la palabra, acuérdense. Y también tenemos que recordar quién mora en mí, el Espíritu Santo. ¿El Espíritu Santo trataría mal a esta persona? ¿El Espíritu Santo agrediría a esta persona? ¿El Espíritu Santo le mentaría la madre a esta persona de la misma manera que él lo está haciendo conmigo? ¿Sí lo haría? No, ¿verdad? Entonces, tenemos que recordar siempre de dónde fuimos sacados, con qué fuimos sellados, qué fue lo que tenemos con nosotros y qué nos demanda el Señor. El amor debe de permanecer en nosotros siempre, siempre debe de permanecer en nosotros el amor en todo tiempo. Hay personas que dicen, ay, pero ¿por qué lo voy a amar? ¿Pero por qué lo voy a bendecir? ¿Pero por qué lo voy a tratar bien si él me agrede? Si él me insulta, si él esto, si él aquello. Bueno, hay muchas maneras ¿cómo se dice? Ay, se me fue la palabra. Bueno, hay diferentes maneras de cómo podemos hacer para que estas personas pues no nos estén agregando constantemente o no nos estén insultando constantemente, etcétera. Ya lo vimos a través de toda esta clase. Entonces, está en nuestras manos, hermanos. Está en nosotros el poder seguir llevando una vida de resentimiento, una vida de respuestas ofensivas o una vida plena, llena del amor de Dios en nuestras vidas, mostrando el amor para nuestro prójimo. Bueno,
Hasta aquí, hermanos, es la clase del día de hoy. ¿Tienen alguna pregunta, algún comentario? Ah, hermana, todo bien. No, hermana. Nada. ¿Algún como hace 8 días que la hermana Rosy nos dio un testimonio, ¿alguien tiene algún testimonio que contar, hermanos? Porque nos ha pasado, no digan que no les ha pasado. Yo creo que a todos de alguna manera nos ha pasado una situación similar de lo que hemos estado viendo ahorita. No, sí, hermana, sí, todos nosotros hemos tenido, buenos días, Buenos este días. problema o esta situación ya estando en el mundo, pero ya conociendo la palabra de Dios, sí se maneja, bueno, en mi vida yo soy una persona que estoy trabajando muchísimo en mí y muy iracunda, muy así, entonces yo hoy por hoy, y de veras como testimonio digo, Señor, tú cómo trabajas, el Espíritu Santo trabaja en mí muy grandemente. Y sí, ya no es el poder contestar, porque digo, Señor, tú tienes o sea, como él dice, yo no te, preocúpate por lo tuyo que yo voy a hacer lo tuyo, ¿no? Y yo veo que a hoy, como tú dices, hermana, Dios es tan hermoso que no hay necesidad de ofender o no hay necesidad de contestarle, porque Dios nuestro Señor nos da esas armas para poder dar a entender a Él, ¿sabes qué? Estás mal, ya no voy a hacer juego de ti para yo meterme en eso que a Dios no le gusta. Hoy por hoy lo entiendo y yo creo que todos los hermanos también han estado en eso. Y sinceramente, esto nos hace sentir mejores y cada día mejora la palabra de Dios, a ser respetuosos, a entender realmente que no hay otra forma de poder ser mejores seres humanos. Eso es, hermana. Gracias, hermana. Muy bien, muy bonito. ¿Alguien más, hermanos, hermanas, que quiera platicarnos algún testimonio como la hermana? Les digo, yo creo que todos de alguna manera, hermanos, hemos pasado por situaciones similares, donde nos han agredido, donde nos han tratado mal, incluso en la misma iglesia. Con hermanos, hermanas, hemos tenido a lo mejor algún roce, ¿verdad? Porque somos humanos, somos carne, y a veces de repente como que se enciende la chisma, ¿verdad? Pero pues tenemos que reflexionar rápido, les digo, acordarnos de la palabra, acordarnos de lo que el Señor está ordenándonos y lo que el Señor quiere para nosotros, porque de alguna manera todo esto es para bien de nosotros mismos, porque si yo me comporto mal, pues obviamente quien se está haciendo daño soy yo mismo. No solamente le hago daño a los demás, sino yo también me hago daño a sí mismo. Hermana Vale, por favor, adelante. Gracias, hermana. También, para comentar que a veces también cuando nos enojamos con las otras personas, lo único que ocasionan es, bueno, y ni siquiera ellos nos roban el gozo que tenemos en Cristo y el gozo que podríamos llegar a estar sintiendo por cosas que a lo mejor ni siquiera eran para nosotros, pero ya nos quitaron el gozo y eso también, aprendí lamentablemente a la mala de que aunque me hayan hecho lo que me hayan hecho, la educación y que tengo a Cristo en mi corazón y que no me deben de robar el gozo. Amén. Muy bien, Vale. Gracias. ¿Alguien más, hermanos, hermanas? Miren qué bonito. A mí me gusta mucho que participen, hermanas, hermanos. Me gusta mucho que participen porque se enriquece más la clase, aprendemos más. Entonces, sí me gusta mucho que ustedes participen también, no solamente que hable el profesor, sino que también ustedes hagan sus comentarios, den testimonio, hagan preguntas, etcétera, porque les digo, nos enriquece más la clase. ¿Alguien más, hermanos, hermanas, que nos quiera comentar algo que les pasó? ¿No? ¿Les da pena, hermanos, hablar? Creo que sí les da pena, ¿verdad?
No les dé pena, hermanos. Todos aprendemos de todos. No crean que nada más el profesor es el único que puede hablar. No, todos podemos hablar y todos podemos aportar. Bueno, Yo, hermano, perdón, ¿quién hermano, Rosy, quiere hablar? sí, hermana. A ver, hermana Rosy, por favor. Pues yo estoy muy contenta porque el Señor está trabajando conmigo en mi persona, porque Ujú. yo era una persona muy efusiva porque estaba alejada del Señor. Entonces, pues sí, me exaltaba, gritaba, decía malas palabras, pero el Señor está trabajando conmigo de una forma tan hermosa en la cual hasta me doy cuenta que sí me enojo, pero ya no como antes. Y le doy gracias a Dios por eso, porque pues sí es algo feo cuando te enojas y hieres y lastimas a la gente y no te das cuenta, piensas que tú tienes la razón, pero ahora lo veo todo distinto, el Señor está trabajando conmigo, el Espíritu está conmigo y me dice, me enseña a ya no estar enojada, sino estar en el amor de Dios. Y ya Amén. veo las cosas de diferente forma ahora que el Señor está trabajando conmigo y con los cursos que hemos tomado y, o sea, veo cómo el Señor ha transformado este carácter y pues lo único que quiero pues igual es que se glorifique el nombre de Dios a través pues de esto, porque mis hijos también se han dado cuenta de que ya no soy la de antes. Gloria a Dios. Muy bien, hermana Rosy, gracias. Qué bueno que el Señor está obrando en su vida y que usted está dejando que el Señor moldee su vida, moldee su carácter. Porque eso es muy importante, que nosotros le permitamos al Señor que el Señor obre en nuestra vida, porque a veces le entregamos nuestra vida al Señor, pero seguimos siendo la misma persona, no le hemos dado a Dios la oportunidad de moldear nuestra vida, moldear nuestro carácter, de transformarnos completamente. Claro que es un proceso, ¿verdad? Pero qué bueno cuando nosotros le permitimos al Señor que Él tome nuestras vidas y las transforme completamente. Gracias, hermana Rosy. ¿Alguien más, hermanos, hermanas? ¿No? Bueno, Hermana Dianita, ¿quieres este, aportar algo? Ah, perdón. Sí, hermana. bueno, en mi caso, pues también así como dice mi hermana Rosy, también era así muy explosiva, muy enojona, y gracias a Dios ahora que estoy con Dios, pues no, ya tomo las cosas ya más calmada, ya pienso más las cosas. Y pues gracias a Dios he cambiado en esa forma. Me falta mucho porque el proceso es pues largo y yo sé que Dios me va pues ayudar a salir adelante y ser diferente persona. Amén. Amén, hermana. Muy bien, sí, así es. Gracias, hermana. ¿Alguien más, hermanos? Les pido por favor que cuando hablen, hermanas, prendan sus cámaras para verlas, por favor, para verlos, para conocerlos un poquito, aunque sea por la pantalla. ¿Alguien más quiere hablar? ¿No? Hermana Dianis, ¿quieres decir algo? ¿Quieres comentar algo? ¿Aportar algo? Dianis, ¿no estás? Creo que no está, ¿verdad, hermana Diana? Hola, aquí estoy, aquí estoy. Hola. ¿Quieres aportar algo, hermana? O hacer algún comentario o algún testimonio que tengas. Sí, claro. Bueno, es que sí, realmente creo que sí, como tú dices, hermanita, que sí, todas tenemos un testimonio.